Bien, muy buenas noches en este día. En este día vamos a iniciar con nuestros estudios que llevamos del libro de Génesis o Berechit en hebreo. El otro día la semana pasada nos quedamos en el verso 2 y estuvimos explicando acerca de lo que es lo que dice el texto, ¿verdad? El tohu bohu, que es lo uniforme y lo vacío que estaba. Y nos quedamos hablando acerca de lo que es el espíritu, ¿verdad? El ruach que tenemos en el Antiguo Testamento. Nos quedamos en esta parte acá. Berruach Elohim merajef al penei. Es, Ruach es como poder, como un viento, el cual acá pues en la Reina Valera lo traduce como, y el Espíritu de Dios se movía, dice, sobre. Entonces, acá tenemos el texto de la parte quiero hablar acerca de esta parte, de lo que es el Espíritu. Esto vamos a iniciar el día de hoy, a hablar acerca de qué es el Espíritu, y vamos a ir viendo paso a paso. ¿Qué dice el texto? Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué significa Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el protagonista de muchas historias bíblicas y alrededor de toda la escritura se menciona muchas veces y en la mayor parte lo que es la Reina Valera lo traduce como el Espíritu Santo. La mayor parte de veces lo traduce así. Entonces, desde el nacimiento de Jesús, incluso en lo que narra el Nuevo Testamento, los hechos milagrosos de Pentecostés, este Espíritu Divino está presente en tantos lugares de las Escrituras que muchas veces le damos por sentado sin detenernos a pensar. Pero debemos hacerlo porque cuando se trata del Espíritu Santo hay mucho más que se le puede apreciar a la simple vista. Entonces, ¿qué es exactamente el Espíritu Santo? Espíritu ante lo que es el ruach, como un viento, poder. Entonces, cuando lo traducimos al Espíritu Santo, en el hebreo es el ruach kadosh, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Entonces, es lo que tenemos nosotros en el texto. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, de principio, desde el Génesis hasta el final en el Apocalipsis, y cuando comenzamos a ver nosotros muy de cerca esto, a qué se refiere, empiezas a ver que cada página de la escritura, cada página del texto que nosotros examinamos, eh, lo vamos viendo paso a paso del principio hasta un final. Esto sobre todo lo llegamos a leer y tenemos una idea de lo que es el Espíritu Santo. Algunas personas tienen como que es la tercera persona de la Trinidad y en la Escritura pues lo tenemos de otra manera. Entonces, desde los primeros versículos del Génesis, incluso antes de que Dios comenzara a crear el cielo y la tierra, lo que estamos, del texto que el cual les estoy diciendo, que el cual vamos a verlo, que leemos, dice, el Espíritu de Dios, el Berruach Elohim, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie, la Reina Valera traduce sobre la faz de las aguas, ¿sí? Es lo que dice el verso 2. Ahora, al final, en el Apocalipsis capítulo 22, perdón, verso 17, encontramos nosotros ahí en ese texto de que dice ahí, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está invitando a la humanidad a acercarse a Jesús. Y ahí tenemos nosotros el texto de que nos explica acerca de cómo el Espíritu Santo nos está invitando a acercarnos hacia el Salvador, hacia el Mesías en el texto. Entonces, si nosotros lo vemos de la manera que tenemos ahí, pues en verdad nos da otra idea de lo que es el espíritu. Pero como vimos anteriormente en la clase, que con lo que es el libro de Deuteronomio, al espíritu aparece como cuando se escucha, como cuando está empollando los huevos. Eso lo vimos anteriormente, según Deuteronomio. Ahora, después esto lo conocemos como el soplo bendito, ¿verdad? Como el soplo, como ¿qué pudiéramos decir? Uh,
Es como un viento, como de alguna manera lo tienen que cuando Dios puso en el hombre, fue el espíritu. Ahora, en el hebreo original, la palabra Espíritu Santo es el Ruach HaKodesh. Literalmente significa el soplo bendito, si lo tratamos de traducir así en la manera directamente. Sin embargo, judíos y cristianos no ven a Dios precisamente como un hombre de gran tamaño que sopla desde el cielo con sus famosas, o sea, con sus fosas nasales. Vamos a ver algo aquí. Con sus fosas nasales, ¿verdad? Como que Dios da un soplo hacia el hombre, no se ve en esa manera. Entonces, sin embargo, pod- podemos decir nosotros que de qué manera se puede ver. ¿Qué quiere decir eso? Soplo bendito. Al ser tan abstracto, este concepto se explica mejor por oposición, es decir, definiendo lo primero que no es. Si tenemos que verlo en oposición de en, nosotros no tenemos que pensar de la manera en que nosotros creemos o a la conclusión que tenemos acerca del Espíritu Santo. O sea, los secretos de las Escrituras, al opuesto directo del Espíritu Santo, se encuentra en una historia del derrocamiento de David por parte del rey, del rey Saúl, ¿verdad? Como el Espíritu Santo dice ahí del Señor, se había apartado de Saúl un espíritu maligno, un Ruach Ra, de parte del Señor lo atormentaba constantemente, es lo que dice el texto de primera de Samuel 16:14. Saúl se vuelve cada vez más violento hasta finalmente pierde el poder. El Espíritu Santo debe ser entonces el antítesis del espíritu maligno. Es el aura pacífica, digna y gentil que rodea a quienes han sido bendecidos por Dios. Y es por eso que el Nuevo Testamento lo pone, ¿verdad? Como la promesa, como el que va a estar con nosotros para ayudarnos. Entonces, no es de la manera como se describe a hoy en día, sino que lo tenemos como un poder de Dios, como el soplo de Dios que está con nosotros acá. Eso y hay muchas cosas más de decir acerca del Espíritu, pero yo solamente me quise quedar con esto porque es bastante lo que hay que explicar en esto, en este estudio concerniente a esto. Ahora, cuando dice en Génesis 1 capítulo 1, verso 3, y dijo Dios sea la luz. Entonces, del momento que Dios dice, sea la luz, y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Ah, antes de Dios comenzar a crear la tierra, como dijimos anteriormente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿podríamos decir que la tierra estaba en oscuridad? ¿O cómo se encontraba? Ya lo vimos anteriormente. ¿Qué representa la luz acá en estos pasajes 1 a 1? Entonces, en este texto del verso 3 y verso 4, cuando Dios de él sale de decir, sea la luz, Bayomer Elohim, Yehior, Vallejior, y dice y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios a la luz de las tinieblas. Si ven, si nosotros ya vamos a ver, está por separación. Luz, esta luz en hebreo es or, no era aquí en este texto, no era la luz del sol, ni mucho menos era la luz de la luna la que comenzó a aclarar acá. Entonces, ¿qué luz era? Ya que estos fueron creados en el cuarto día. Entonces, la luz, ¿qué luz era la que estaba acá? Porque cuando vamos al texto, y el del verso 14 en adelante hasta el 17, 18, creo que aparece que lo que es el sol y la luna fueron, fueron, fueron creados en el cuarto día. Entonces, ¿cuál era esa luz que cuando Dios dijo Dios sea la luz y hubo luz? Estaba ahí. Ahora, Juan lo señala claramente y lo que vamos a ver en el verso de Juan capítulo 1, verso 1 al 5. Dice, en el principio era el verbo.
y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio. Recuerda que en la primera clase, en la segunda clase está la explicación de lo que es este texto de Juan 1:1. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz. Entonces Juan dice que ¿quién fue Dios? ¿Quién era la luz? Pues el Mesías, era Jesús. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora nosotros sabemos que el verbo es Jesús, que en hebreo es Yehoshua o Jesús, Josué, como lo querramos llamar. Él ha estado desde el principio y participó en la creación porque Él es Dios. Por eso cuando hablamos acerca de Elohim, cuando en la parte aparece Elohim, se habla del amor entrañable, el amor, pero cuando aparece Yuhei o Jehová, ya ahí aparece, eso quiere decir que es la justicia de Dios hablando. O sea, cuando aparece en cierta parte el Elohim, se habla acerca del amor entrañable, pero cuando lo vemos como Jehová o como que lo traduce la Reina Valera y otras versiones, se habla de la justicia de Dios. O sea, no pudo existir en principio la justicia si antes no se le explicaba al ser humano lo que debía hacer. Después de que Dios ya da su enseñanza, su palabra y la deja para nosotros, ahí sí ya está la justicia. Al contrario, Dios en su justicia, en su soberanía, no aplica la justicia cuando no se le ha dado el mensaje a las personas. Por eso siempre llega como el Elohim, como el amor entrañable hacia el ser humano. La vida salió de Jesús y esa vida trae luz que brilla aún más que las lumbreras. O sea, Jesús, esa luz es más que el sol, es más que la luz de la luna. Porque esa luz es la luz de la vida. O sea, ¿qué fue lo primero que hubo en este mundo? ¿Qué fue lo primero que hubo en esta creación? Fue vida. Porque cuando hablamos de vida es Dios. Cuando hablamos de luz es nuestro Dios también. Entonces, esa luz que aparece y dijo Dios sea la luz y hubo luz. Por eso, cuando la oscuridad estaba, porque en este mundo lo que existió primero, ¿qué fue? Oscuridad. Y cuando Dios dice, y hubo luz, y dijo Dios sea la luz, ¿qué pasó con la oscuridad? Retrocedió. Por eso el texto prácticamente se debería de leer. Aunque hubo tinieblas, siempre también hubo luz. Entonces, en este mundo, por eso es así. La maldad existe y está, pero el bien también está. La luz de la vida también está ahí. Y esa luz y esa vida solamente se encuentra cuando nosotros llegamos a obedecer al Mesías. ¿Qué dice en Génesis del verso 1 al verso 5? Hablando de esa luz del futuro. Apreciamos lo que en este verso 5 está. Acá surge la pregunta, y muy clave para entenderlo de nosotros. La vez pasada yo hablé un poco acerca de esto, pero ahora lo vuelvo a recapitular de esto. Cuando llegamos al verso 5, ¿acaso esa luz no es la misma de aquel día? No, pues llegamos a la conclusión que esa luz es Jesús. Ahora, ¿cómo llegamos a explicar esto? Porque la luz del sol, lo que es la luz de la luna, prácticamente Dios lo crea hasta el cuarto día. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando observamos lo anunciado en relación al primer día de la creación y lo anunciado al cuarto día de la creación, deducimos que la luz fue creada en el primer día de los 6 días de la creación y no es la misma luz proveniente del sol y de la luna. ¿Por qué razón? Ahora bien, esa luz del primer día, ¿qué sucedió con ella? ¿Dónde está actualmente?
Entonces, si nosotros comenzamos a pensar, ¿dónde está esa luz del primer día? La del cuarto día es la que tenemos ahora, el sol. Por el día y por la noche tenemos a la luna. Pero la del primer día, ¿dónde está esa luz? ¿Qué sucedió con ella? Bueno, el apóstol Juan incluso los evangelios y también los profetas explican que esa luz vendría al mundo. Incluso al templo se le conocía como la luz del mundo también, al templo que destruyeron los romanos. A ese templo se le conocía como la luz del mundo, la luz de Israel. Pero cuando el Mesías llegó a este mundo, ¿qué dijo? Alguien mayor que el templo ha llegado. Mucho más que la luz del templo había llegado. Pero lastimosamente el pueblo judío no vio esa luz. Ellos estaban cegados como hoy el mundo está. Si nosotros no tenemos a Jesús, no tenemos esa luz. Por eso dice en Juan capítulo 1, verso 7, si andamos en luz como Él está en luz, porque Él es la luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, ¿qué es lo importante cuando nosotros estamos en la luz? Esa luz nos alumbra en nuestra vida y en nuestra alma. Cualquier comentario, cualquier pregunta para nosotros nos llena de gran agrado que alguien pregunte, que quiere aprender o que alguien opine una idea, porque hablamos lo que en la luz está y no vamos a hablar de algo que está en contra. ¿Por qué? Porque la luz siempre va a triunfar sobre las tinieblas. Ahora, ¿dónde está actualmente esa luz? La mayoría no ha llegado a entender quién es esa luz. La mayoría anda en tinieblas, es lo que dice la Escritura. Incluso el apóstol Pablo dice en Colosenses 1:13 que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, a esa luz que existió antes de que los astros existieran. En Isaías 30:26 se habla de eso. Dice, y la luz de la luna se volverá como la luz del sol cuando el Mesías venga por su pueblo, por sus escogidos, por los salvos, por los que él ha elegido para la vida eterna. En ese día, la luz de la luna se volverá mucho más resplandeciente que la luz del sol. Yo quiero estar en ese día para ver esto. Y yo quiero estar entre los salvos. Espero que ustedes también. Y la luz del sol será 7 veces mayor que la luz que la que se mantiene hoy en día. Imagínense, si a nosotros alcanzamos, nos salimos a las 12 del mediodía afuera y miramos al sol, prácticamente no logramos verlo. No podemos, es muy fuerte esa luz. Pero imagínense que en ese día, esa luz de ese sol va a ser 7 veces más que esto. Cuando Yuhei Bahei vende las heridas de su pueblo y cure las contusiones que ha sufrido. Pero eso ¿para quién es? Para aquellos que han sufrido por causa del Mesías. Todo esto lo trae el Salvador del mundo. Ahora en Juan 8:12 habla de, otra vez Juan dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Quién fue esa luz la que surgió ahí? Pues esa luz era Jesús. Y dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién va a andar en oscuras con una luz 7 veces mayor que la que actualmente vemos? Colosenses 1:15-18 dice, Cristo es la imagen de Dios invisible que no se ve hoy. Esa luz. Y es el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Nosotros hay cosas que no las vemos, las invisibles, hay cosas que no las vemos, como los dominios, los tronos. Hay grandes potestades. Por eso el apóstol Pablo dijo, nosotros tenemos lucha contra carne y sangre con la que vemos. Tenemos luchas contra potestades que no las vemos y están. Por eso en la escritura se habla de lo que hay en el cielo. Allá hay principados, allá hay una gran organización de ángeles que cada quien cumple una labor con nuestro Dios. ¿Y eso fue creado por quién? Por el Mesías.
y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, en Él. Por eso, desde cuando hay muchos que, cuando yo estudio a varios y comienzo a pensar y muchos preguntan entonces, si el que murió en la cruz fue Dios, que es la luz del mundo, y como todo el mundo por él suscita, entonces si él murió, entonces, ¿qué pasó con su creación? Pues él jamás murió, él no murió, porque él dice que él toma y él es capaz de dar la vida y volverla a tomar. ¿Qué fue lo que pasó? Él hizo pausa en ese momento de llegar a la cruz. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Él pausó su divinidad para dejar entrar la humanidad. No que haya sido un humano, sino que sufrió como un humano para darnos la salvación, porque en Salmos capítulo 49, versos 7 al 9, dice que un humano no puede redimir a otro humano. Y aparte en el libro de Deuteronomio, Dios dijo que no quería lo que se llama los sacrificios humanos. ¿Y cómo es si él fue humano y llegó a la cruz, podía salvarlo? No, no era posible. Tuvo que ser él mismo venir a la cruz. Dios, o sea, es hermoso saber que Dios mismo vino a la cruz. O sea, ahora, en sus promesas, Dios no solamente nos ofrece la vida eterna, no solamente nos hace una creación, nos trae a este mundo, después de eso nos ofrece una vida eterna, una eternidad. Para mí, con la eternidad, para mí, con que nos dé la salvación es más que suficiente, pero no solamente Él ha prometido estar con nosotros ahí, viviendo por la eternidad. Por eso 1 Juan 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, a esa luz verdadera, porque le veremos tal como Él es. Él va a estar con nosotros ahí. Y yo quiero estar ahí y espero que ustedes que me va a ver en este video y los hermanos que están aquí, estemos con esa fe, con esa confianza, que vamos a estar cara a cara con nuestro Dios, con el que vino a morir a la cruz por nosotros. Dice, y sigue diciendo, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En segunda carta de los Corintios, en el capítulo 4, verso 6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas, Pablo tenía muy claro lo que le estaba escribiendo acá. ¿Qué había antes? Tinieblas. Porque Dios dice que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz. Cuando dijo, y dijo Dios sea la luz. Él es el que resplandeció en nuestros corazones, dice Pablo, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El escritor a los Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2, dice, esta misma luz será la que va a iluminar la nueva Jerusalén en ese mundo nuevo que esperamos, tal como está escrito al final de Apocalipsis. Dice ahí el texto que no habrá necesidad de luz ni de sol, porque Él es la luz. Dice el verso 3 y 5, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará ahí, y sus siervos les servirán. Verso 4 dice, ellos verán su rostro. ¡Qué privilegio! ¿Quiénes? Los salvos. Y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará. ¿Y por cuánto tiempo dice? Por los siglos de los siglos. Qué hermoso a nosotros saber que esa luz verdadera va a ser con nosotros y va a ser por una eternidad. La luz del primer día es la luz espiritual que da vida espiritual. Esa luz que inició ahí en el verso 3, esa luz espiritual, y nos separa de la oscuridad
y el mal. Todo el que está en esa luz está apartado, está separado de vivir en una oscuridad, en una tinieblas que solamente el mal trae. Por eso dijo el texto, y dijo Dios sea la luz. Y fue la luz. Este versículo da inicio a una detallada cronología de la creación. Pero como se señaló más arriba, lo anteriormente, cuando iniciamos este estudio, el relato de la creación es algo que está más allá de nuestra comprensión. Más allá, o sea, para nosotros, solamente Dios puede abrirnos más el entendimiento finito que tenemos para entender más que lo que pasó ahí cuando dijo Dios sea la luz fue mucho más de lo que nosotros entendemos hoy en día. Es difícil llegar a una comprensión, pero el comentario se limitará a una breve selección de los comentarios permitentes que se pueden hacer. Lo que Dios dice, Dios lo hace. Por eso dice el número 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él lo dijo y lo va a hacer. Si Él nos prometió estar con nosotros en la eternidad, Él lo va a hacer. Porque Él no es hombre para que mienta. Porque Él es Dios. En el Salmo 33:9 dice, lo primero que Dios hizo fue la luz. Porque no hubiese iniciado una creación de la tierra en una oscuridad. Lo que necesitó primero fue la luz. La tierra fue totalmente cubierta por una masa líquida, caótica, posiblemente algo que como un agujero negro, podríamos decir. A partir de ahora vemos la organización del universo porque hay luz. Lo primero que fue hecho fue la luz, porque no podemos trabajar en las tinieblas. Porque nosotros antes de ir a enseñar a otras personas que viven en una oscuridad, tenemos que nosotros estar en la luz, encender nuestra luz. Estar claro de lo que vamos a ir a enseñar. Y observamos que el sol todavía no había sido hecho. Eso nos enseña que no se trata de la misma luz que luego fue producida por el sol y las estrellas, sino otra luz en el principio. 2 Corintios 4:6 dice, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera luz. Ahora, ¿de dónde surge la luz? ¿De dónde surgió la luz? Esa luz que vemos acá. ¿Surgió de las tinieblas? Entonces, ahora por eso veo hoy en día que los mejores expositores, los mejores que enseñan en un púlpito, vienen de una vida pasada negra. Vienen de una vida de oscuridad que han pasado por unas situaciones que solamente ellos la conocen. Han hecho cosas terribles, pero Dios los ha utilizado para hacer que esa luz resplandezca. Ahora, ¿por qué creen que eligió a Pablo? Ejemplo bíblico. ¿Por qué mejor que Pablo? Y él dice en 1 Timoteo 1:12, él dice, antes yo haber sido yo esto y lo otro, blasfemo, injuriador y esto, y lo hice, pero lo hice por ignorancia. Entonces Dios utiliza esa parte y la utiliza en la buena manera para que esa luz pueda darla a otras personas. Así que la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Salvador del mundo, del Mesías. Ahora, para entender esto, en el hebreo, especialmente todos los rabinos, incluso Pablo lo utilizó, también lo utilizó Jesús, utilizó esta parte acerca de cómo entender la escritura. Anteriormente, pues, la idea aquí se viene que la mayoría de todo lo que es la Torá o el Pentateuco y los profetas estaban anunciando a un Salvador. Pero ellos pensaban de otra manera. Y al saber que pasó el tiempo, el templo fue destruido, todo fue destruido, y a ellos llegó, bueno, ya que el Mesías no viene, ¿cómo será que él quiere que veamos la eternidad, veamos la luz?
¿cómo que, o sea, a qué vamos a llegar ahora? Pues resulta que los rabinos en ese entonces inventaron, o sea, de ellos surgió el método, gracias, quizás por la palabra inventaron, quizás no, pero fue el Espíritu Santo que les abrió el entendimiento para poder llevar a cabo un método de cómo entender las escrituras. Y ellos utilizaron el método, o sea, que viene ¿cómo se llama esto? Pero la situación es que viene de la palabra paraíso al español y de pardés en el griego, de pardés. Entonces, ellos dijeron, bueno, la manera de conocer esto, vamos a explicar la escritura para entender nosotros el paraíso, para entender el Edén, vamos a utilizar este método. Y ahí fue que usaron las siglas de PRDS, cual nomás le anexaron las letras. Y vamos a decir, voy a ponerle un pequeño ejemplo, 4 maneras profundas de interpretar las escrituras. Y la primera sería Peshat, que es de la manera literal, vamos a decir así, cuando uno lee el libro de Jonás. Bueno, dice Jonás, obvio. Si lo entendemos de la manera literalmente, Dios lo llama a Jonás, lo, lo lleva de tal lugar, y lo llama. Y vamos a entender el relato literalmente. Pero cuando ya vamos a a la siguiente forma de interpretación, que es Remetz, esa ya cambia y ya dice, bueno, Jonás en hebreo significa paloma. Y paloma siempre está relacionado con Israel. Entonces, a quien llama a Dios no fue a Jonás, Dios llama a Israel. ¿Y qué hizo Israel? Le desobedeció. No quiso ir donde Dios lo envió. Ahora, qué fue lo que hizo Dios? Ahí lo llama y aquel no obedece. Incluso hasta se enoja con Dios. Y cuando decide que vaya a tal parte, él no lo hace. Israel no lo hace. Que vaya a proclamar tal mensaje, no lo hace, sino que se va. Entonces, nosotros podemos utilizar esta forma de interpretación. Entonces, si utilizamos la siguiente, que es Drash, ya va más allá de eso. Ahora, si nosotros utilizamos el Sol, que fue el que utilizó Pablo allá en el capítulo 12 de 2 Corintios, cuando él pudo escuchar lo que se llama lo que en el cielo hay, ese ya es un nivel súper avanzado en el entendimiento de la escritura, que Dios es capaz de podernos llevar a una visión, a ir más allá y a comprender mucho más allá. Pero para esto se puede. Pero esto solamente lo da Dios. El entendimiento mucho más allá de lo que nosotros podamos comprender. Por eso es difícil comprender. O sea, puse esta parte porque nosotros llegar a comprender qué fue esa luz, no es una luz normal, fue algo mucho más allá, que eso solamente Dios a través del Espíritu Santo nos puede dar a comprender. Al contrario, vamos a pensar humanamente y no vamos a entender qué es lo que hay más allá de, de nuestro alcance en el entendimiento. Aquí está, es de origen persa, la palabra pardés, que como le explicaba anteriormente, que peshat es el entendimiento básico, literal. Remes es el entendimiento alegórico, simbólico, metafórico o simplemente metaliteral. Drash, entendimiento completo, argumentación a partir de contextos distintos. Utilizamos varios contextos, pero cuando vamos a lo más secreto, al nivel máximo del entendimiento, es cuando a través de la enseñanza por revelación directa de Dios. Pero hasta ahí sí que es bien difícil entrar a ese lugar. O sea que nosotros entrar al Pardés o al paraíso es entrar en contacto con las visiones y revelaciones de la Torá. Por eso en la parte cuando Natanael estaba debajo de aquel árbol,
Podemos decir que estaba en este nivel de sol porque Dios le estaba revelando lo que en el Génesis estaba pasando. Por eso cuando cuando Jesús se lo encuentra, es aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y aquel le dice, porque te dije que estabas ahí, le dice, cosas mejores verás y vas a ver al Hijo de Dios descender del cielo con poder. Pero eso solamente lo da el Espíritu Santo. Entonces, cuando vamos al texto, el apóstol Pablo nos enseña que la luz surgió de la misma tinieblas. Y esto se puede ver de una manera simbólica, no de una manera literal. Según el segundo nivel de interpretación de la insinuación o alusión en hebreo remes, ver nuestra enseñanza, formas, especialmente en nuestras formas de interpretar la escritura, tenemos que utilizar esta, porque hay varias formas. Entonces, tenemos que utilizarla de una manera y luego podemos utilizar de otra manera. O sea que nosotros no podemos hacer una conclusión que ya tengo la respuesta. No, porque hay muchas maneras de interpretar, porque si ustedes ven cuando leen segunda Pedro, perdón, allá dice el verso, capítulo 3, verso 15 y 6, que dice, en las cuales escrituras el apóstol Pablo dice, el cual algunos difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconscientes tuercen para su propia perdición. O sea, ¿el qué quiere decir? Que hay más de una interpretación de la escritura, no solamente es una, hay varias interpretaciones. Algunos lo ocupan para torcerla, pero nosotros tenemos que interpretarla de la manera correcta. Si el Eterno pudo sacar luz de la oscuridad más compacta que lo que ha existido jamás, no hay oscuridad en nuestras vidas que sea demasiado compacta para que nuestro Padre Celestial no pueda utilizarla por algo positivo. Dios la puede usar por demasiado oscura que sea nuestra vida. Para Él todo es posible, incluso crear la luz de las mismas tinieblas. Dios puede hacer de que una vida llena de tinieblas la haga luz. ¿Y qué vio Dios? Que la luz era buena. Esta luz primordial fue la luz del Mesías. Fue lo primero que el Eterno reveló en la creación. Sin embargo, esta luz fue separada de las tinieblas, fue apartada, fue escondida del mundo para ser revelada más adelante. En Juan capítulo 1, verso 4 al 10 dice, en él estaba la vida, en el Mesías, y la vida era la luz, el Mesías de los hombres. Un ejemplo a seguir, esa luz que es Jesús. Y la luz brilla en las tinieblas, y de las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vino un hombre enviado por Dios, como nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz del Mesías, a fin de que todos los creyeran por medio de él. No era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo el hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Lastimosamente, el mundo no le conoció. Y hasta el día de hoy, de todo ese pueblo, algunos todavía desconocen esa luz verdadera. Pero gracias a Dios que nosotros ya hemos llegado a entender quién es esa luz verdadera que inició desde un principio. Esta luz primordial fue la luz del Mesías. Mateo capítulo 4, versos 13 al 16 dice, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum o Cafarnaum, ciudad marítima en la región de Zebulón y Neftalí. Verso 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, como del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. ¿Dónde estaba el pueblo? En tinieblas, pero cuando llegó la luz, ese pueblo vio la gran luz que él fue el Mesías. Y a los asentados en regiones de sombra y muerte, la luz resplandeció. Más ejemplo de esta primera luz oculta al mundo. Así que es hermoso, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender este mensaje? Dice Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz. Lamentablemente eso pasa hoy en día, pues sus acciones eran malas. Juan capítulo 8, verso 12 dice, Jesús les habló y otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Hechos 26:13 al 15 dice, el mediodía, oh rey, yendo del camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que la luz del sol. Pablo está diciendo acá que la luz que vio
era más que la luz del sol. Esa luz que existió desde el principio. En el sentido más simple, Dios vio que la luz era buena. Por lo tanto, decretó que no se mezclara con la oscuridad. Algo que Dios tiene es eso, que Dios no quiere que la luz se mezcle con la oscuridad, sino que debería funcionar en forma independiente durante el día. Dice Rashi, hacer igual que Ramban, ¿verdad? El que se conoce como Maimónides, sostiene que la expresión que era buena significa que Dios expresó su aprobación y decretó que el fenómeno correspondiente está establecido en este caso, que la luz no necesitaba de mayor perfección. Luego en el verso 5 dice, ¿verdad? Que Dios convocó a la luz y la designó para que se manifestara durante el día y convocó a la oscuridad y la designó para que se manifestara durante la noche. Es lo que dice el comentario de Ramban. Ahora, según el Midrash, la luz original poseía una intensa cualidad espiritual y Dios vio que los malvados no merecían disfrutar de ella. Y por eso Él la separó del resto del universo y la dejó reservada para que la usaran los justos en el mundo venidero. Es lo que dice Rashi. Yo creo que esa luz está reservada para nosotros. Así que tenemos que esperar nosotros esa luz. A lo largo de la narrativa, la frase que era bueno denota que había finalizado la creación en objeto de cuestión. Así que, por ejemplo, la luz es descrita como algo bueno debido a que su existencia y función era ya definitiva. Sin embargo, las aguas no recibieron su forma definitiva, sino que al tercer día, cuando se reunieron los mares y los océanos, en consecuencia no se les llamó algo bueno, sino hasta el tercer día, según dice Rashi. Hermano, parece que me avisaron que se me va a cortar esta transmisión. Ahorita nomás que se acaba, lo vuelvo a activar para que continuemos con el resto de lo que falta. ¿Verdad? Pero ojalá que no se me corte la transmisión. Bien. Así que lo que tenemos acá, que esto Dios, según los Midrash, dice que Dios la reservó, dice que Dios la reservó, esa luz, el mundo no la merecía, lastimosamente. Y por eso la reservó para aquel día, para los salvos. Ojalá que estemos nosotros ahí, así que es una lucha que tenemos que hacer para poder estar en esa luz reservada que desde el principio no se mereció la humanidad. Y por eso nos la va a reservar para nosotros los salvos. Así que esta parte de la siguiente clase la vamos a ver en la próxima lección, si nuestro Dios nos lo permite, acerca de el primer día. Así que el hermano que tenga alguna pregunta o quiera opinar algo concerniente al tema, pues es el tiempo para que lo pueda hacer. Hermano Edras, los hermanos que están aquí, si pueden, si quieren preguntar algo o anexar algo al tema. Hola hermano, bendiciones. Para mí está claro, hermano. Muy buena la clase que está dando y los comentarios de los rabínicos. La verdad que para mí está muy claro, hermano. Muchas gracias. Ok. No sé si alguien más tiene algún comentario. Dicen ahí que la persona que está registrada como iPhone dice que no puede acceder a su micrófono. Ya le puse solicitud de que pueda activar el micrófono. No, dele ahí al micrófono, ahí aparece.
Me ha quedado impactado, hermano, lo que dice el Salmo, el salmista, que no puede hombre justificar al hombre. Oh, sí, 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 es lo me, que me- dice la verdad, ese salmo es interesante porque la verdad para que Dios viniese, ¿verdad? Y el cual hoy en día es que la mayoría